La competencia entre fuerzas políticas en México hoy se reduce a ver quién es más machote y promueve el alza de impuestos más brutal. Esta gente nunca aprende. El infierno fiscal al que todos los partidos políticos y los señores de sí al socialismo quieren llevarnos, ya lo padecimos en los años 80 y el resultado fue el desastre económico e inmensa miseria. López hizo campaña electoral con la promesa de no subir impuestos, pero como no hay dinero que alcance para sus elefantes blancos, los líderes de Morena hablan de la urgencia de una reforma, aunque alegan que hacer más progresivo el esquema fiscal no es subir impuestos. Puro engaño. Todo aumento de las tasas impositivas es eso, alza de impuestos. Los dueños de Sí por el Socialismo, Gustavo de Hoyos y Claudio X González Jr., han unido a la falsa oposición detrás de la consigna de una reforma fiscal progresiva. Claro, algunos son más entusiastas que otros en eso de subir impuestos. Ricardo Anaya repite las patrañas del comunista Thomas Piketty y Oxfam, al decir que si supuestamente la mitad de la humanidad está en la pobreza, es porque su dinero se lo robaron las 26 personas más ricas del mundo. Anaya no duda en recurrir a un discurso socialista y de lucha de clases más incendiario que el de López, con tal de llegar al poder. Asimismo, los intelectuales orgánicos del estatismo, como Denise Dresser o Macario Schettino, lo que le critican a López, como los de Sí al Socialismo, es que no haya aprovechado su popularidad para impulsar una brutal alza de impuestos. Toda la idea de los impuestos progresivos es parte esencial, indispensable, del programa comunista. El primero en pronunciarse a favor de ellos, como medio para destruir al capitalismo, fue Federico Engels. En el mismo sentido, se pronunció el partido bolchevique en mayo de 2017, por decisión de Lenin. Desde entonces la progresividad fiscal ha sido bandera de comunistas y socialdemócratas, para luego ser de Podemos en España, de los narcoterroristas de las FARC, el Foro de Sao Paulo, los gobiernos de Hugo Chávez y Nicolás Maduro, del terrorista Ejército Popular Revolucionario de México, del PT y Morena. De todos ellos les viene la inspiración a los de Sí al Socialismo. Nunca sobra repetirlo, el esquema fiscal en México ya es progresivo. Por eso hay una escala de tasas de cobro del impuesto sobre la renta, ISR, que va del 2% al 35%, según sean los ingresos de los contribuyentes. Al final, el 81% de todos los ingresos fiscales del Estado son aportados por el 30% de los contribuyentes, los de mayores ingresos. Cuando todos los socialistas hablan de que sea progresivo un esquema fiscal, que ya lo es, lo que en realidad dicen es que las tasas suban tanto como para despojar de casi todos sus ingresos a las personas y de que la carga fiscal sea superior al 50%, es decir, que el Estado robe más de la mitad de la riqueza producida. Eso es lo que pretende el comunista Piketty cuando demanda quitar a los ricos el 90% de su riqueza y repartirla entre todos los demás. Ya sabemos lo que pasaría si tal disparate se aplicara: el colapso total de la economía y la sociedad. Si las ganancias de las empresas no se invierten en producir, no habrá productos que comprar. En Suecia, entre finales de los años 80 y principios de los 90, se llegó a una locura parecida. El Estado se apoderaba del 68% de la riqueza producida y las tasas de impuestos sobre la renta oficialmente podían llegar al 90%, pero a veces eran superiores del 100%. Como consecuencia, la economía se paralizó y el desempleo se disparó. Luego, el modelo debió ser abandonado para que el país no colapsara. Y a los tontos útiles que andan promoviendo robar más a las personas de mayores ingresos, habría que recordarles que los infiernos fiscales no se detienen en solo pelar a los ricos. En los países europeos, con las elevadas tasas de impuesto sobre la renta,
También llegaron los impuestos infames al consumo de 25% frente al IVA de 16% de México. Una vez que se avala el mayor robo a unos, al final todos son esquilmados por el Estado. Pero no hay que ir tan lejos. En México ya vivimos el infierno fiscal. Entre 1982 y 1988, la carga fiscal fue de 44% en promedio. Esto es, el Estado se apoderaba de 44 de cada 100 pesos de riqueza generada. En 1975, la tasa del impuesto sobre la renta ISR a las empresas llegó a 50% y en los años 80 bajó a 42%, pero hasta 1986 la tasa máxima a personas físicas se mantuvo en 60.5%. Quienes la pagaban no eran sino esclavos del Estado. El gasto público desenfrenado se financiaba con impuestos formales, pero también con un impuesto informal, el peor de todos, la hiperinflación. En 1987, los precios crecieron en un 159%. ¿Cuál fue el resultado de este infierno fiscal al cual nos quieren regresar los Anaya, los González y los de Hoyos? Entre 1982 y 1988, el PIB per cápita cayó en un 19%, es decir, 6 años después, el país era un quinto más pobre. La tasa promedio de desempleo fue de 16%, aunque para 1988 casi la cuarta parte de la fuerza laboral estaba desempleada y los salarios perdieron más del 60% de su poder adquisitivo. No hay ningún misterio en esto. Contrariamente a los cuentos socialistas, de las ganancias de las empresas, una ínfima parte va al consumo personal de sus propietarios, mientras que el resto es para reponer el proceso de producción, para mejorar los procesos de la empresa o para ampliarla. Con las ganancias también se crean nuevas empresas, más bienes o servicios y más empleos. Los altos impuestos atentan contra todo eso. Los burócratas siempre gastan de manera mucho menos eficiente y beneficiosa para la sociedad el dinero que aquellos que lo ganaron con su esfuerzo. A partir de 1989, las tasas de impuestos empezaron a bajar al igual que la carga fiscal. En 1998, la carga fiscal era del 20% del PIB, pero después empezó a subir de nuevo. En 2006, la carga fiscal ya era 24% del PIB y del 29% en 2009. Hoy la carga fiscal es del 31% del PIB. La tasa máxima del ISR para personas físicas como para empresas fue bajando hasta llegar al 28% en 2007. Esa baja apuntaba en el sentido correcto. El resultado fue un crecimiento real de la economía de casi el 4% anual entre 1996 y 2007. Pero las tasas del ISR subieron a 30% en 2010 y la de las personas físicas se elevó a 35% a partir de 2014. El resultado de ese aumento en las tasas del ISR y otros impuestos y una mayor carga fiscal fue que entre 2008 y 2019 la economía haya crecido menos de la mitad del periodo previo, a un pobre 1.8% anual. Los políticos se sorprenden de ello. ¿Pero qué esperaban? La tasa del ISR a las empresas en los países desarrollados es del 24% y las de Irlanda del 12.5%. Suponían una estampida de inversionistas para pagar más impuestos. Se necesita ser muy perverso para estar promoviendo restaurar el infierno fiscal cuando ya se sabe que acarrea, cuando padecemos el peor terrorismo fiscal de la historia y cuando México vive su peor crisis económica en casi un siglo.
Si con una carga fiscal de 31% del PIB y una tasa del ISR de 30% a las empresas y de 35% a las personas físicas, la economía casi no crece e incluso se contrae, ¿qué puede esperarse con tasas del ISR mayores y una carga fiscal de más del 50%? Lo que el país necesita y por lo que debemos pugnar es exactamente por lo opuesto a lo que quieren los López, los Herrera, los Anaya, las Dresser, los González y los de Hoyos. Crear un clima altamente amigable a la inversión y a la iniciativa privada y que sea permanente, sin regresiones. Hay que reducir el gasto público. Para ello, Pemex y la CFE deben ser liquidadas y la energía debe ser completamente privatizada. Todos los elefantes blancos deben ser cancelados. Ya se trate del Tren Maya, de la refinería de Dos Bocas o del aeropuerto de Santa Lucía. Debe retomarse el proyecto del aeropuerto de Texcoco con inversión puramente privada. La carga fiscal debe bajar a cuando menos al nivel de 1998 de 20% del PIB, para luego llegar al nivel de 14% del PIB, propio de las economías de Hong Kong, Singapur y Taiwán. La tasa del ISR debe bajar a 24%, como es el promedio de los países desarrollados, y luego a la tasa del 12.5% de Irlanda. Nada más contrario a nuestro interés que andar recomendando cómo aumentar la recaudación fiscal. Pero es un hecho que cuando las tasas impositivas bajan y hay un clima favorable a la inversión, la recaudación aumenta, según la curva de Laffer. Y hay que drenar el pantano regulatorio en el que se ahoga la economía. Debe eliminarse cuando menos el 90% de las actuales 150,000 regulaciones diferentes. En suma, o nos deshacemos de todos los políticos con sus programas estatistas y socialistas y ponemos a México en la ruta rumbo al primer mundo, o estos aprendices de brujo destruirán a nuestro país.